para ver un poco más también las partes económicas, pero no sé. Si no lo vemos ahorita, lo vemos regresando de la práctica, ¿sale? Lo importante es ver esto. Ok. Bien, en las últimas décadas el campo de la economía ecológica ha sido testigo de un espectacular aumento de la preocupación por la valoración de las funciones, bienes y servicios del ecosistema, ¿no? A pesar de los aumentos en las publicaciones sobre los bienes y servicios del ecosistema, ha sido difícil alcanzar su evaluación y valoración en un marco integral. Porque, bueno, más que nada lo damos por sentado, ¿no? El tener agua hasta que falta, como dicen, pues se empieza a valorar e incluso se le da un valor monetario, ¿no? El tener aire limpio, el tener alimento, bueno, la comida siempre ha costado, pero tener la capacidad de generar alimento, eso pues también no ha sido tan valorado como se debería, ¿no? Entonces, bueno, se han tratado de hacer evaluaciones para ver qué tanto cuesta o qué tanto se debería valorar todos los servicios y bienes y funciones que nos da pues nuestros ecosistemas, ¿no? Porque, pues bueno, por un lado, como decimos, muchas veces lo damos por sentado, y por otro lado, pues ya que vivimos en un mundo en donde pues todo está bastante capitalizado, se ha tratado de monetarizarlo de algún modo para que también pues se tome conciencia, ¿no? Y se sepa cuánto qué tanto se tendría que invertir, porque pues actualmente sabemos que lo medimos, las cosas las medimos en cantidad de dinero, que equivale tanto a recursos humanos como a recursos físicos. Entonces, pues por eso se quiere valorar, se pretende o se ha pretendido valorar económicamente estos servicios, ¿no? Y bienes. Bien, pero pues es muy difícil. Ok, tenemos aquí entonces bienes y servicios del ecosistema. Tenemos los valores ecológicos, los socioculturales y los económicos. Y unos interactúan con otros, obviamente. Y bueno, los ecológicos podemos decir que se basan en la sostenibilidad ecológica, ¿no? Los socioculturales se basan en la equidad y percepciones culturales. Y finalmente los económicos se basan en la eficiencia y la rentabilidad, ¿no? Y si sumamos todos estos, nos dan el valor total de que tiene un ecosistema, ¿no? De los bienes y servicios que nos da un ecosistema. Ok, un momentito, déjenme cerrar mi puerta. Y déjenme prender mi luz porque ya se oscureció aquí. Bien. Gracias. Ok, entonces, pues eso, ¿no? Ahora, respecto a los procesos de toma de decisiones para determinar entonces las opciones de políticas y medidas de gestión para estos servicios, para saber qué hacer con los ecosistemas, cómo manejarlos, etcétera, para que pues haya el mayor beneficio y se perjudique lo menos posible. Entonces, se necesita saber para poder tomar decisiones, saber ¿qué pasó? Se necesita saber entonces la estructura y procesos del ecosistema, ¿no? No podemos evaluar nada y más bien no podemos tomar decisiones, o es muy imprudente tomar una decisión si no evaluamos primero la situación, y no lo podemos evaluar si no conocemos la estructura y los procesos del ecosistema, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que ver las funciones del ecosistema. Y las enumeran aquí en esta lectura en la que se basa la presentación en 4, ¿no? Regulación, hábitat, producción e información. Y bueno, aquí de la estructura y procesos del ecosistema salen directamente los valores ecológicos. Bien.
Ahora vamos con el concepto y función del ecosistema. Por un lado está el funcionamiento interno del ecosistema, que trata, es decir, para conocerlo, lo integran más bien los flujos de energía, los ciclos de nutrientes, recordemos, más que nada los ciclos biogeoquímicos. Los flujos de energía, pues, tiene que ver con la teoría de sistemas, ¿sí? Y las interacciones, ¿no? Por eso también les decía que era bastante importante ver teoría de sistemas cuando lo vimos el semestre pasado, porque entendiendo que todo es un sistema, nuestros ecosistemas son un sistema, pues hasta su nombre lo dice, nuestro planeta Tierra, nuestro universo es un sistema, entonces, para poder entender el funcionamiento, sabemos que necesitamos saber qué es lo que fluye dentro de él, cómo interactúan las partes y cuáles son los procesos, ¿no? Y hay que ver, por ejemplo, los beneficios derivados por los humanos, ¿no? La producción de alimentos y el tratamiento de residuos. Entonces, ¿cuál es la función del ecosistema? Es la capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas directa e indirectamente. Es decir, qué tan capaz es un ecosistema para, es decir, en sus procesos, en lo que lo compone, al sistema, al ecosistema, qué tan capaz es para proporcionar los servicios y bienes a los humanos, ¿no? Que satisfagan sus necesidades, tanto de manera directa como indirecta. Bien, entonces tenemos las 4 categorías principales. Tenemos las funciones de regulación, las de hábitat, las de producción y las de información. Más abajo vamos a irlas desglosando. Y bueno, las de regulación, ¿cuáles son? ¿Qué hacen? Bueno, las de regulación mantienen la salud del ecosistema, lo regulan. Vamos a ver un poco más adelante sobre la regulación de los ecosistemas en la próxima semana. Y brindan brindan servicios con beneficios para humanos. Es decir, dan agua, el suelo, el aire limpio y el control biológico. Luego tenemos las funciones de hábitat, que estas proporcionan refugio y hábitat a plantas y animales y contribuyen a la conservación de la diversidad geológica y genética. Después tenemos las funciones de producción, donde, pues bueno, tenemos la fotosíntesis, ¿no? Recordemos que es parte de nuestra producción primaria, que gracias a basándonos en la producción primaria, todos los demás seres vivos que no somos autótrofos, pues podemos existir, ¿no? Ok. Les hago 2 preguntas, ¿no? Para que participen. ¿Por qué son importantes? No, a ver. ¿Cómo lo ponemos? ¿Por qué la fotosíntesis sería la base de los servicios de las funciones de producción del ecosistema? Y algo muy sencillo, ¿qué organismos realizan esta base de producción en los ecosistemas?
¿Sale? Ya lo hemos visto qué organismos son los que realizan esta base de producción, esta producción, y vimos cuántos son, ¿sale? ¿Cuántos tipos son? Acuérdense que entre más completa la respuesta, más puntos de participación. Entonces, y bueno, claro, no sé si se da cuenta uno más, que tanto hemos visto el tema, ¿no? Bien, las escucho, las leo. Ok. Dice Carmen, la fotosíntesis es la que convierte la energía del sol en química, por lo tanto es la que se encarga de producir las sustancias en azúcares. Ok. Dalia nos dice, los organismos fotosintéticos como plantas, algas y algunas bacterias cumplen la función ecológica clave. Introducen la energía química y el carbono fijo en los ecosistemas mediante el uso de la luz para sintetizar azúcares. Bien. Gabriela dice que es la base de materia orgánica a partir de la inorgánica. Y de ella se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis, luego irá pasando de unos seres vivos a otros mediante las cadenas tróficas para ser transformada en materia propia para los diferentes seres vivos. Excelente, muy bien, muy bien, perfecto. Un segundito. Bien, muy bien, muchachas. Es perfectas las respuestas. Diana Karina no se quede atrás, trate de no quedarse atrás con las preguntas. Muy bien, pues sí, exactamente. A la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué la fotosíntesis sería la base de funciones de producción del ecosistema? Pues sí, porque pues se basa en pues son los productores, ¿no? Los productores primarios, los que introducen, por decirlo así, al sistema vivo la energía química y el carbono a la biosfera, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son los que se encargan de hacer esto? Pues sí, efectivamente son las plantas, algas y algunas bacterias, ¿no? Entonces, pues bueno, la energía básicamente sale de dos fuentes, ¿no? Del sol para las algas y las plantas y del centro de la Tierra para las bacterias quimiosintéticas. Bueno, porque la fotosíntesis, dice, de las plantas oxigena aire. Exacto, son autótrofos. Perfecto, así es, Carmen. Perdón, decía su compañera Carmen, porque la fotosíntesis de las plantas oxigena aire y así los seres vivos, incluyendo las plantas, pueden respirar y gracias a la luz solar aportada de dióxido de carbono y agua forman azúcares, exactamente, ¿no? Sí, pues básicamente pues sí, porque es la base, ¿no? De introducir la materia y la energía al sistema, ¿no? Recordemos que todos somos sistemas, todos los seres vivos somos sistemas, y para que podamos seguir funcionando es necesariamente, súper necesario es, no se puede, si dejamos de consumir, de introducir materia y energía al sistema,
y claro, después de utilizarlo o expulsarlo, el sistema pues se degrada, ¿no? Se descompone y ya no funciona, ya no deja de ser el sistema que es. Perfecto. Karina, ok. Gracias. Y sí, son los autótrofos. Los autótrofos fotosintéticos y quimiosintéticos. Bien. Entonces, pues bueno, entonces para las funciones de producción entra como fotosíntesis o quimiosíntesis en el caso de los ecosistemas que son a base de bacterias quimiosintéticas, que estas pues convierten la energía, ¿no? Crean la biomasa, esta biomasa en carbohidratos, y bueno, esto se traduce en bienes del ecosistema para consumo humano finalmente, ¿no? Recordemos que los servicios son las cosas intangibles, que son más bien como acciones, y los servicios, perdón, esos son los servicios, y los bienes son pues más bien los objetos, ¿no? Lo más tangible, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que genera los bienes. Y pues bueno, entonces generan estos bienes, son por ejemplo alimentos, materias primas y material energético, ¿no? Y finalmente tenemos las funciones de información, ¿sí? Que son las que contribuyen al mantenimiento de la salud humana al brindar oportunidades de reflexión, enriquecimiento espiritual, desarrollo cognitivo y recreación. No todo son bienes y servicios básicos, por decirlo así, o conocidos como básicos, porque también la salud mental, el enriquecimiento espiritual, etcétera, son necesidades del ser humano, pero bueno, no son tan valoradas como el agua, la luz, bueno, el agua, la energía eléctrica, etcétera, ¿no? O la protección de desastres naturales, que eso es pues como lo básico para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, estas también, las de información, son muy, muy importantes, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la sostenibilidad ecológica? Bien, aquí se tomaría como los límites naturales establecidos por la capacidad de carga del medio ambiente, en tanto física, química y biológicamente, de modo que el uso humano no afecte irreversiblemente la integridad y el buen funcionamiento de sus procesos y componentes naturales. Vamos a aclararlo un poquito más en la próxima clase. Pero bueno, entonces ya habíamos visto lo sostenible, ¿no? Que se pueda utilizar en generaciones futuras, etcétera. Que no afecte tanto, que cubra nuestras necesidades. Pero bueno, para poder ser un poco, para profundizar en ello, entonces decimos que la sostenibilidad ecológica son estos límites naturales establecidos por la capacidad de carga del medio ambiente natural. Ok, ¿a qué creen que se refiera? Con cuando dice cuando nos dice ¿a qué creen que se refiere cuando nos dice capacidad de carga del medio ambiente natural? Más que nada con capacidad de carga. ¿A qué creen que se refiere a esto?
Ok, Gabriela dice al equilibrio. Dalia es el tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar indefinidamente en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, agua, hábitat y otros elementos necesarios disponibles en ese ambiente. Ok. ¿Quién más? Faltan Karina y Carmen. Bueno, para mí la capacidad de carga es como el crecimiento de la sociedad, pero no tiene como que un determinado fin, sino que es un crecimiento que va a seguir. Es como que, no sé cómo le llaman esto. Pues que no tiene fin, que va a seguir creciendo y va a seguir reproduciendo. Ok, usted piensa entonces que esa es la capacidad de carga del medio ambiente natural. Bien, gracias. Dalia. Ok, ¿y usted, Karina, qué piensa que es? Tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar. Así es. Bien. Pues bueno, cuando nos referimos a la capacidad de carga, del medio ambiente natural, es decir, cuántos servicios y bienes se pueden dar a la población, cuánta población puede soportar un medio ambiente natural, ¿sale? Es decir, y pues bueno, es importante resaltar que pues bueno, la capacidad de carga es cuánto puede mantener. Y cuando hablamos de los límites naturales, son cuánto puede mantener este ecosistema pudiéndose regenerar y siguiendo, pudiendo ofrecer los servicios y bienes ecosistémicos que tiene de manera natural. Es decir, si por ejemplo tenemos 4 metros cuadrados de bosque, y decimos que la capacidad de carga de estos 4 metros cuadrados es un humano. Estos 4 metros cuadrados le proporcionan estos servicios ecosistémicos, estas funciones a esta persona, ¿no? Regulación, hábitat, producción, información. Entonces, sus límites es una persona. Para 16 metros cuadrados serían pues sí, para 4 personas, ¿no? Entonces, digamos que estos 16 metros cuadrados hay una persona. Esta persona pues no supera la capacidad de carga, ¿no? 2 personas tampoco, 3 tampoco. Aumenta la población a 4, está en sus límites de capacidad de carga, se puede seguir regenerando, puede seguir sin que se le haga más o mucha intervención, puede seguir generando oxígeno, alimento, etcétera, ¿no? Todo lo que ya vimos. Pero digamos que entonces empiezan a agregar 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100 en estos 16 metros cuadrados. ¿Qué va a pasar? Se sobrepasaron los límites y entonces se consumen tan rápido los bienes y servicios, porque recordemos que también entre estos servicios está la degradación de desechos. Entonces, aparte de acabarnos los recursos, como que introducimos más basura, por decirlo así, más desechos, como ya se sobrepasó la capacidad de carga, entonces este ecosistema, este medio ambiente, ya no puede, ¿cómo se dice? Ya no puede regenerarse de manera óptima, ya no tiene la capacidad, no puede, es tan sobreexplotado que ya no tiene las funciones necesarias, porque faltan varios elementos,
para poder regenerarse y regresar a algo estable, a un parecido a equilibrio, para mantener a todas estas personas. Entonces va a empezar a haber escasez de recursos, falta de servicios, y entonces pues quienes se ven perjudicados obviamente no solo son los seres humanos que viven ahí, sino pues el resto de todos los seres vivos que están ahí, ¿no? Es como un círculo vicioso al final de cuentas, como también unas fichas de dominó que se van cayendo, se cae una y luego la otra y luego la otra y todo empeora, ¿no? Entonces, bueno, la sostenibilidad ecológica trata de que esta capacidad de carga no sobrepase los límites de nuestros sistemas ecológicos, ¿no? Y que se pueda seguir regenerando para seguir con sus funciones. Bien. Entonces, el panorama general de las principales funciones, bienes y servicios en los ecosistemas naturales y sus estructuras y procesos, sería, el panorama general, ¿no? Procesos ecológicos asociados. Bien. Y entre ellos se incluyen aquellos bienes y servicios que pueden ser utilizados sobre una base sostenible, sostenibilidad ecológica, con el fin de mantener las funciones del ecosistema, los procesos y estructuras de los ecosistemas asociados. Aquí en la capacidad de carga y la sostenibilidad también entra podríamos decir, el qué tanto es tantito, cuál va a ser la gota que derrame el vaso. Un ejemplo de ello. Bueno, no sé, yo creo que si se acuerdan que hace un tiempo, hace unos añitos ya, y todavía se habla un poco de ello, se hablaba del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, ¿no? Y hablábamos del lago de Texcoco, ¿no? Que está en el Estado de México, o lo que era el lago de Texcoco, ya está bastante drenado, y entonces, bueno, unos decían, ahí se quería poner el aeropuerto, pero finalmente se puso en otro lado. ¿Cuáles eran los argumentos de los que lo querían poner en términos ecológicos y los que decían que no se pusiera? Bien, los que decían que lo pusieran, pues decían, no, pues es que esto ya está bien contaminado, ya no hay aquí no hay ni vida silvestre, es más, hasta hacían memes y se burlaban de que según había mucha biodiversidad ahí en este sistema ecológico, etcétera. Pero como sea, este sistema ecológico, este humedal, este lago, a pesar de que ya estaba bastante degradado, seguía teniendo ciertos servicios ecosistémicos, que más adelante pues vamos a ver, o se podrán imaginar con lo que vamos a ver, protección, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Y entonces, obviamente, su capacidad de carga ya está sobrepasada, ¿no? Pero, pues, todavía seguía dando ciertos servicios. Y decían, ay, pues, ¿qué es poner un aeropuerto más? No pasa nada. Aquí la preocupación es que es como, les digo, el agua, ¿no? Digamos que imaginémonos que aquí estaba el aeropuerto. Bueno, este es el lago de Texcoco. Y hasta aquí estaba hace 20 años. Y después, digamos que el miedo que había es que actualmente estuviera hasta aquí. La capacidad de carga. Y que siguiera dando ciertos servicios, ¿no? O incluso que ya estuviera aquí de rebasado. Entonces, poner un aeropuerto ahí sería como echar una gota de agua o echar un buen chorrito, no muy grande, pero sí un chorrito. Y entonces, imaginemos qué pasaría. Obviamente, si echamos más, se va a empezar a desbordar, ¿no? Va a ser como la gota que derramó el vaso. Ahora imaginemos que esto
son los servicios que están manteniendo ciertas precarias condiciones, pero las tiene aquí el área de Texcoco y la Ciudad de México. Imaginemos que no es un vaso de vidrio, es una presa hecha de madera. Entonces, ¿qué pasa si ponemos más presión aquí? Si ponemos algo de más presión en algo y no se desborda, ¿qué pasa? Explota, ¿no? Entonces, no sería el miedo de que al verse la capacidad de carga superada, se fuera la gota que derramara el vaso, sino que más bien que explotara el barril, la presa. No era una presa, pero digamos que era una presa. Y entonces, además de terminar de tener los servicios ecosistémicos, tuviera repercusiones mucho mayores en el área, ¿no? Otro ejemplo, nuestros ríos. Los desechos que se van a nuestros ríos. Cuando nuestra población era menor y teníamos más vegetación, por decirlo de algún modo, y además no teníamos tantos cambios globales que siguen afectando a nuestros ecosistemas, pues si una persona 20,000 o 1,000 personas hacen hasta arriba del río, no sé, en cierto momento hacen del baño, lo utilizan para hacer del baño, sus necesidades, lavar ropa, etcétera, ¿no? Para lo que se usa el agua. Si estos desechos se van al río, en algún momento de manera natural, porque si recordamos el ciclo del agua, pues va pasando por varios lugares, gracias a las plantas, las rocas, la filtración, el movimiento, etcétera, se va purificando de manera natural. Pero ¿qué pasa si de repente esta agua, como pasa en los lagos o en los canales que ya están estancados con demasiados nutrientes, pues se empieza a sobrepoblar? ¿Qué pasa si ya empiezan de esas 1,000 personas, se multiplican por 20,000, 40,000, 1,000,000 de personas? Ese río ya no va a ser capaz de procesar, de hacer su servicio ecosistémico, de brindar los servicios ecosistémicos que brindaban antes, ¿no? Porque pasamos la capacidad de carga. Ya no se va a limpiar porque el agua como antes, porque ya no hay plantas suficientes, rocas suficientes, agua suficiente, oxigenación suficiente para que toda esta materia orgánica se disuelva y se limpie. Entonces, bueno. Okay. Y bueno, aparte de esto en los servicios ecosistémicos, y aquí estamos hablando de la sostenibilidad ecológica con los límites naturales, hablamos más que nada de los límites, uno se puede imaginar de los recursos renovables, ¿no? Como estábamos hablando del agua, los nutrientes. A final de cuentas, pues los nutrientes, pues llevan sus ciclos biogeoquímicos, etcétera, ¿no? Como el carbono. Pero también hay que tomar en cuenta que parte de nuestros bienes y servicios ecosistémicos tienen ciertas restricciones, que son los recursos no renovables, los finitos: petróleo, metales preciosos, rocas preciosas, que aparte de, por ejemplo, el oro o los diamantes, etcétera, dejando de lado que los usan, no sé, para joyería, etcétera, los utilizan también para la industria, para poder llevar a cabo, no sé, los diamantes, para hacer cortes finos, para la industria automotriz. Igual el oro es un muy buen ¿cómo se llama? Conductor para las cosas eléctricas, igual el cobre, etcétera. Pero todo eso sabemos que es finito. O la cantidad que se encuentra en la tierra, para empezar, no está bien distribuida completamente. Luego está debajo de la tierra y muchas veces hay bastante ecosistema, entonces si lo conseguimos también afecta al ecosistema, ¿no? Pero pero bueno, a fin de cuentas, pues es finito. Entonces, así como las parcelas de tierra son finitas, nuestro espacio en la tierra es finita,
va a haber un momento en que si exigimos o sustraemos demasiados materiales y hay mucha más demanda todavía, entonces va a empezar a haber conflictos entre quienes utilizan o acaparan estos recursos, ¿no? Como con las tierras. Es decir, se empiezan empieza a haber una rebatinga entre quién utiliza la tierra para vivir, quién utiliza la tierra para cultivar, quién utiliza la tierra para tener ganadería, ¿no? Y además, ¿quién quiere utilizar la tierra para mantener esta parcela de bosque todavía para que por lo menos nos dé un poquito de servicios ecosistémicos, ¿no? Y por otro lado también estos mismos cultivos, estos cultivos de alimentos, ¿para quién van a ser? ¿Para los animales que están pastoreando o para los humanos, ¿no? Y bueno, del petróleo pues ya sabemos, lo utilizamos pues como combustible en general, aunque también lo utilizamos para hacer muchos plásticos y muchas herramientas. Bien, estas son las restricciones. Luego tenemos fuentes de energía renovables, bastante baratas, como la eólica o la solar. También tendremos la hídrica, etcétera, ¿no? Fuentes de energía renovables. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las renovables y cuáles las no renovables, ¿no? Y qué tan fácil o asequible es llegar a tener una y que nos genere energía, ¿no? Y también depende del área en la que estamos. Si vivimos, no sé, en un lugar donde casi no hay viento, ¿para qué vamos a poner un molino de viento que nos genere, que queramos que nos genere energía? Pues no, ¿verdad? Porque pues no va a funcionar. O ¿para qué queremos poner un sistema de energía hidráulica en un desierto? No hay ríos, no se puede. Y además, pues bueno, hay que tomar en cuenta esto de que también incluyen vías de transporte naturales y recursos minerales renovables en un plazo de 100 a 1000 años, como la arena. La arena también es súper importante. De hecho, en muchos lugares ya es ilegal extraerla. No es legal extraerla de las playas. ¿Por qué? Porque pues bueno, se utiliza para la construcción y para muchas cosas más. Para muchos procesos. Ok, ya se fueron varios. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay dudas o comentarios? Ok. Una pregunta, jóvenes, ¿ya habían visto algo de esto en otra clase? ¿No? Bueno. Y rápidamente en lo que yo sigo con la clase, os pregunto, ¿ya vieron el proceso de sucesión vegetal o biológica con alguno de los profesores o materias? Miren, lo que me contestan esto, continúo. Ok, ahora aquí tenemos una tablita con las funciones, bienes y servicios de ecosistemas naturales y seminaturales, ¿no? Y aquí nos dice, en esta línea tenemos las funciones, aquí los procesos y componentes del ecosistema y ejemplos de los bienes y servicios, ¿sale?
Por ejemplo, tenemos aquí regulación de funciones, ¿sale? Lo vamos a ir viendo. Pero bueno, regulación de funciones, ¿no? ¿Cuáles son los procesos y componentes del ecosistema? Que tenemos el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales y sistemas de soporte de vida. Híjole, vamos bien lento. Bueno, de estas funciones tenemos la regulación de gas, regulación climática, prevención de perturbaciones, regulación del agua, suministro del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Control biológico en funciones del hábitat, función de refugio, comida, información estética, recreación, ciencia y educación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a prevención de perturbaciones, ¿qué procesos y componentes del ecosistema corresponden a estas funciones? Perdón, tenemos que es la influencia de la estructura del ecosistema en la amortiguación de las perturbaciones ambientales. Es decir, cómo la misma estructura del ecosistema hace que las perturbaciones ambientales no sean tan fuertes, algo así como una homeostasis, ¿no? Y algunos ejemplos de bienes y servicios en este caso son la protección contra las tormentas, como en los arrecifes de coral, ya lo hemos visto, o los manglares, y la prevención de inundaciones, por ejemplo, los humedales y los bosques. Y bueno, por ejemplo, en regulación climática, ¿qué procesos y componentes del ecosistema hacen esta función? Es la influencia de la cubierta terrestre de los procesos biológicos, por ejemplo, la producción de DMS en el clima, ¿no? Y bueno, ¿qué bienes y servicios tenemos aquí como ejemplos? Es el mantenimiento de un clima favorable, la temperatura, precipitación, etcétera, para, por ejemplo, la vertebralidad humana, la salud y el cultivo, ¿no? O, pues bueno, podemos ver esta de formación de suelo, ¿qué funciones son? El desgaste de la roca, acumulación de materia orgánica. Ejemplos: mantenimiento de la productividad de las tierras cultivables, mantenimiento de suelos productivos naturales. Polinización: el papel de la biota, es decir, de las partes vivas, de los seres vivos, en el movimiento de los gametos florales, es decir, pues de la reproducción de estos, ¿no? De que vayan de un lado a otro y se puedan reproducir. Ejemplos son la polinización de especies de plantas silvestres y también de los cultivos, ¿no? Hace un tiempo se empezó a escuchar mucho acerca de la importancia de las abejas, ¿no? De que no se mueran, porque si todos nuestros polinizadores, no solo las abejas, también los mosquitos, las moscas, murciélagos, entre otras, si no llevan a cabo estas polinizaciones, pues bueno, ya no vamos a tener plantas, no tenemos productores primarios, porque muchas plantas hacen uso de la polinización para poder continuar con su ciclo. Sin ellas, pues, nos morimos, ¿no? De hambre. Nosotros, como consumidores secundarios, como heterótrofos, organismos heterótrofos, no podemos hacer nada si las plantas dejan de reproducirse. Y bueno, por ejemplo, aquí también recreación. ¿Qué procesos son o cómo es lo que ayuda? Pues bueno, con variedad de paisajes con usos recreativos potenciales, ¿no? Hay que ver esto de potenciales. Hay varios que son potenciales, que no están ahí, sino que a menos de que se trabaje en ellos para que se pueda ver este proceso y este valor. ¿Y cuál es un ejemplo? Disfrute del paisaje, como caminos escénicos, viviendas, etcétera, ¿no? Ciencia y educación, variedad de la naturaleza con valor científico y educativo. Y qué ejemplo es la utilización de sistemas naturales para excursiones escolares, etcétera. Uso de la naturaleza para la investigación científica. Bien, no les voy a decir cada una de ellas porque es una lista bastante larga, pero ya tienen la presentación. Entonces sí les voy a mandar denle una leidita, por favor, porque ahora que se hagan las prácticas se va a pedir que hagan unas tablas sobre los servicios ecosistémicos que
de los lugares a los que vayan a hacer la práctica, ¿no? Ok. Bien. Ok, muchachos, entonces ya vieron el proceso de sucesión biológica, sucesión vegetal, con alguno de sus profesores o en alguna de las materias, para ver qué tan profundo, qué temas pues vamos a ver el próximo fin de semana. Ok, gracias, Ale. Nada más para saber. Bueno, a ver qué tanto podemos ver. Híjole, porque aquí... Bueno, ya los demás son como... Ok. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que se hace el proceso? Bueno, primero está el uso de la función, ¿no? Tiene que haber una disponibilidad de funciones y de bienes y servicios asociados a un, que estén asociados a la capacidad de los ecosistemas, ¿no? Para que se pueda usar la función, pues primero tiene que estar disponible, ¿no? Luego la segunda parte es la correspondencia. A veces, un solo servicio de los ecosistemas es el producto de dos o más procesos. Mientras que en otro caso, un solo proceso contribuye a más de un servicio. Es decir, aquí tiene que estar disponible las funciones, ¿no? Para poderse usar. Y luego, ¿qué servicios o bienes están relacionados con qué procesos, ¿no? A veces, vamos a poner aquí una P de procesos y aquí una S de servicios y una B de bienes, ¿no? A veces, un segundito. Imaginemos, ¿no? Que el servicio 1, perdón, el proceso 1 está relacionado con el servicio 1. Vamos a decir servicios, ¿no? Para no estar diciendo cada rato bienes y servicios. Pero este segundo proceso está relacionado con y con este servicio. Y luego este servicio está relacionado con y con este proceso. Y luego y este proceso, servicio también está relacionado con este solo proceso. Entonces, no es equitativo. A veces algunos procesos se relacionan con más bienes y servicios y algunos servicios y bienes se relacionan con más de un proceso, ¿no? Es dependiendo. Y luego las escalas. La escala física en función propia de los ecosistemas, ¿no? Y además, a qué escala se valoran los bienes y servicios proporcionados por el ecosistema al ser humano, ¿no? Es decir, también qué tan grande es el ecosistema y qué tanto nos sirve, ¿no? Hay que abrir paréntesis, todos los servicios y bienes son necesarios, solo que a veces no nos damos cuenta de cuán necesarios son hasta que pues ya no están, ¿no?
Entonces, aguas. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La función de regulación de gases se basa en procesos biogeoquímicos, que mantienen una determinada cantidad de aire, pero que también influyen en el efecto invernadero. Y por tanto en los procesos de regulación de clima. Entonces, este proceso se basa en otros procesos, ¿no? Y además, este tiene varios servicios y bienes. Un segundito, muchachos. Tómense unos 2 minutos para estirarse. Bueno, no sé cómo se sientan ustedes, pero ya estar una hora en la misma posición es un poquito mareante. Entonces, tírense un momentito. Ya regresamos, un momento. Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí, ¿no? La función de regulación de gases. Tenemos las emisiones emitidas por los incendios forestales, las que son emitidas por las casas y las industriales, ¿no? Y las de los coches. Y bueno, entonces, esta regulación de gases, al verse afectada, digamos que pues talaron todo el bosque, ya quedan muy poquitos, pues aumenta la cantidad de gases que se encuentran aquí, y esta cantidad de gases que se encuentran aquí, además de haber de aumentar pues aquí los efectos de los gases invernadero, por lo que hace que haya mayor calentamiento global, también se ve afectado porque pues ya no hay tanta humedad y por la cantidad de ecosistema que se perdió, ¿no? Antes estos bosquecitos cuidaban y mantenían regulado el clima, por lo menos en esta área, pero ahora que fueron cortados y aumentó la cantidad de gases invernadero, pues bueno, se llegó a una radiación absorbida y reflejada bastante alta. Bueno, no mucha reflejada que pudiera salir, sino menor. Y pues bueno, hemos aquí, ¿no?